mensajes, pasa la página. Decíamos la semana pasada, cuando comenzamos a mirar estas ideas, que hay diferentes eventualidades en nuestras vidas, hay diferentes sucesos, hay diferentes hechos en nuestra vida que definitivamente nos marcan. Los vivimos en una temporada, pero muchos de ellos nos marcan por siempre. Decía que al surgir, ¿verdad?, este pensamiento fue en unas 2 semanas y una semana en específico en que tuve más consejerías de la cuenta. Tuve que sentarme a dar consejo pastoral más de la cuenta. Y seguido, en la mayoría de esos tiempos, culminaba utilizando esta expresión: tienes que seguir hacia adelante. Yo utilizaba esta expresión en inglés: move on, tienes que moverte hacia el frente, move on, tienes que moverte hacia el frente. Terminaba diciéndole a la gente: tienes que pasar la página. El evento está y nosotros no negamos la eventualidad, nosotros no negamos el evento. Hay gente que consideraría que fe es engañarte a ti mismo y decir que las cosas no pasaron y seguir hacia el frente. No es que, aunque consideres que haya pasado o no haya pasado, como fue diseñada la mente del hombre, lo que es el subconsciente, esos eventos están y los recuerdos siempre estarán, por más que tú en buen puertorriqueño le pichees, por más que tú trates de evitarlos, siempre van a estar. Mejor es tenerlos presentes y al tenerlos presentes, trabajarlos correctamente, no para que desaparezcan, sino para que en mi vida en el futuro, por un buen manejo, no me trabajen de la misma forma en que me llegaron a trabajar. No me impidan el desarrollo hacia el frente, no me impidan el crecimiento. Y por eso esta expresión de, mira, pues pasa la página. Una en específico, una noche, con una persona que yo amo, estamos conversando y en la conversación la termino diciendo: caballo, es tiempo de que pases la página. Ya, pasa la página esa, muévete. ¿Qué más consejos? No hay más nada, que tú mismo me estás diciendo lo que tienes que hacer, tú mismo te estás contestando. Lo que tienes que hacer es pasar la página. ¿Cómo tú vas a seguir viviendo lo mismo? No me refiero ahora a esta persona, a todos nosotros. ¿Cómo vamos a seguir viviendo lo mismo una y otra vez? Y la perpetuidad de nuestra vida se ha basado en un hecho, se ha basado en un momento en específico que nos pudo haber marcado para siempre. Y por eso el famoso pasa la página. No es por la canción de Fonsi, aunque Fonsi se copió y la sacó después de que ya yo tenía la idea. Y si dicen que me copié, pues cool, me copié. En estos días no lo puedo hacer esta semana, pero sí lo pretendo hacer y lo voy a ver en las redes sociales. Y por favor, compártalo. Me voy a parar en la plaza de Caguas con el letrerito, como él hizo. Yo creo que él lo hizo en Italia, no sé dónde lo hizo, en París. En España lo hizo, en España. Voy a tener que darme un viajecito a España, hermano. Lo voy a hacer en la plaza de Caguas. Pasa la página y ahí sigamos promoviendo lo que es la serie de mensajes. En la serie de mensajes hemos utilizado la vida de Moisés, un hombre que yo considero que tuvo ciertas experiencias, que su vida fue marcada y que si no hubiera pasado la página hasta cierto punto y ciertos aspectos, definitivamente se hubiera detenido no solamente lo que Dios podía hacer en su vida, sino que se hubiera detenido lo que Dios quería hacer en su pueblo a través de él. Y de las conciencias que trajimos la semana pasada. Decíamos la semana pasada que para poder pasar la página correctamente, nosotros tenemos que creer que siempre hemos sido preservados por Dios. Moisés visitó el mismo río que hubieran visitado todos los demás niños, que su vida terminó, pero la vida de Moisés estaba preservada. Había una madre que creyó que era diferente y que había que hacer todo lo posible por cubrirlo, por protegerlo, para que entonces, ¿verdad?, tuviera vida. ¿Y qué era el aspecto de preservar? Dijimos que el aspecto de preservar era un tiempo acelerado. Era un tiempo acelerado para que sucedieran 3 cosas en nuestra vida. Esa fue la conclusión del mensaje. Número 1, recuperar. Y más adelante vamos a ver detalles sobre esto, específicamente el mensaje que viene. Vamos a ver lo que es recuperar. Número 2, reparar. Y número 3, restaurar. Por ese suceso, cuando pasa, y yo tengo en mi mente que tengo que pasar la página, pero voy a pasar la página con una conciencia, con una mentalidad. Dale, Marco, tírame la foto ahora, Marco, dale. Eso. Marco está empezando hoy como fotógrafo. Un aplauso a Marco ahí. Eso. Ya le posé, porque yo sé que es difícil. Otra vez, la última, dale, que después tengo que editar más en el mensaje, dale. Ahora sí, perfecto, ya está. Recuperar, una vez más,
reparar y restaurar. La eventualidad va a tratar o va a echar a perder algo en nuestra vida. Yo tengo que creer mucho más por ese tiempo acelerado de parte de Dios para que me recupere, para reparar y para ser restaurado por Él y que se cumpla el propósito divino en cada uno de nosotros. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Miremos otra eventualidad en el día de hoy, traigamos un detalle. Estoy utilizando el libro de Hechos, el capítulo 7, en un resumen histórico que hace este mártir Esteban en un argumento de defensa hacia él. No estamos viendo el argumento de defensa y destaco ese punto, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que estudia la palabra del Señor, hay gente que nos ve, que también son bastante educados en la palabra y no estamos estudiando este argumento, estamos usándolo como el resumen de la vida de Moisés, que es destacado en ese capítulo 7 del libro de Hechos, para entonces traer algunas ideas y algunos principios que son los que quiero mostrar en este aspecto de pasar la página. Mira lo que dice el verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. El pueblo comenzó a crecer hasta que se levantó en Egipto otro rey. Esto es un punto interesante. Otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Verso 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Estaba pasando ese evento difícil de que todos los niños tenían que morir, pero en aquel tiempo nació Moisés. Y yo no sé si en nuestra vida se pudiera escribir en nuestra temporada, en este tiempo, en el 2023, pero en aquel tiempo vivió fulano, en aquel tiempo vivió fulana, en aquel tiempo nació aquella persona que podía hacer la diferencia. Nació Moisés y fue agradable a Dios. Y aquí quiero hacer un acento, poder decirlo así, porque lo vimos someramente la semana pasada, pero en base a esto es que voy a basar mi mensaje en el día de hoy. Y cuando este hombre expone que fue agradable a Dios y dice que fue criado 3 meses en casa de su padre, esa palabra agradable se refiere a un elemento de justicia. Dice la palabra del Señor que fue agradable a Dios. La interpretación que hace Esteban de Moisés es que era un hombre que podía ser justo. Vino con un elemento de justicia de parte de Dios. Vino con un elemento de justicia a lo que haría aquí en la tierra. Como parte de su propósito, estaba encerrado en ese aspecto de lo justo. Dice el verso 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Eso lo vamos a ver la semana que viene. De aquí en adelante es que traigo las ideas de esta mañana. Y aquí es que quiero que miremos algunos detalles. Dice el verso 23, pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando llegaron los 40 años. ¿Cuántos aquí tienen menos de 40? Menos de 40 otra vez que no los vi. Jaycee, ¿tú tienes menos de 40? Yo creo que tú eras un don ya. Más de 40. Ok. Ya yo llegué a los 40. Usualmente, a mi entender, esto no es estadística, esto no es estudios de Harvard, a mi entender, los 40 años es una edad crucial. Porque en los 40 años uno se siente que ya ha vivido un montón, pero todavía queda algo por vivir. Literalmente yo me siento que ya yo la mitad de mi vida la viví. Si pienso durar 80, mínimo, ya son 40 que le eché el saco. Te guste o no te guste como lo viviste. Lo viviste. Que tú pudiste haber evitado un montón de cosas, pero las viviste, aprendiste, las pasaste en la página. Pues entonces hay 40 años más por delante que hay algo que hacer. Pero digo que esa edad de 40 años, hermano, si usted no ha llegado a los 40, prepárese para la frustración. No, prepárese para eso que vendrá. Pero si usted no ha hecho nada con su vida, a los 40 la frustración es mucho más grande. La frustración incrementa. Y ahora dice la palabra del Señor que cuando Él llega a los 40 años,
entonces viene el corazón el visitar a sus hermanos, el visitar a los hijos de Israel. Venimos de un contexto de justicia, que era lo que yo destacaba al principio. Él nace siendo diferente. El propósito estaba dentro de él. A los 40 años, yo me pongo a imaginar y me pongo aquí ahora a utilizar mi creatividad. A los 40 años, en medio de ese análisis, en medio de todas las frustraciones que podía experimentar, no experimentar, él ya está enterado, siendo un adulto, que él no era egipcio, que él era hebreo, aunque se había criado con los egipcios. Él hubiera querido entonces conocer su cultura, no solamente conocer su cultura, sino que sabía lo que estaba sucediendo con su cultura, que los estaban maltratando aún cuando estaban creciendo y se estaban multiplicando, que estaban siendo oprimidos, y ahora ese elemento de justicia se despierta en él y va a ver a sus hermanos. Verso 24: al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Y dice la palabra del Señor que vengó al oprimido. Una vez más, verso 24: al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Ahora este hombre, ¿qué hace? Sale a ver a sus hermanos, y cuando ve a un egipcio maltratando al del pueblo de Israel, ahora Moisés actúa violentamente y se da una fatalidad: mata a un egipcio. Eso es lo que sucede. Y dice la palabra del Señor en el verso 25: pero él pensaba. Mira este detalle, porque cuando leemos la palabra del Señor así, sin ir a la profundidad de ellos, no evaluamos, ¿verdad?, lo que realmente el escritor quiere destacar y lo que realmente quiere decir. Mira lo que dice ese verso 25: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad. ¿Por quién? Por mano suya. Este hombre Esteban está haciendo un resumen de lo que había vivido Moisés. Y te prometo que esta es la parte más tediosa del mensaje y más morriñosa. Si al final usted no termina brincando, le voy a poner electricidad a las sillas esas para que... Y una vez más, él pensaba que ya sus hermanos lo pudieran considerar como el superhéroe. Por decirlo así, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Mas ellos no lo habían entendido así. Ponte en la posición de ambos personajes que estamos viendo en el día de hoy, la vida de Moisés y la vida de toda esta gente. Y ahora se te acerca aquel que se supone que fuera igual que tú, pero no fue criado en tus mismas circunstancias. Dime tú cuántos familiares tuyos los has señalado por el tan solo hecho que hizo algo diferente a ti. No, a mí no me pasa eso. Mira, hermano, todos tenemos algún tipo de pensamiento en la vida. Mira esta como estudió más. O mira este porque se compró tal cosa, ahora se cree. Y nosotros ahora somos chusmas. Por eso no nos visita. Ahora lo que hace es trabajar, porque lo que le gusta es ser bien material. Esta gente en un contexto de maltrato, viviendo la vida de Faraón, que lo estuvimos viendo la semana pasada, por 40 años viviendo en el palacio, comiendo lo que se comía en el palacio, aprendiendo lo que se aprendía en el palacio, pero ahora se interesaba por aquellos que habían sido maltratados, pero él no había experimentado aquel maltrato. El pueblo no entendía y no pensaba lo mismo que él pensaba. Cuando nosotros miramos esa palabra pensar, ese pensamiento que tenía Moisés estaba encerrado en ese aspecto de justicia, ese aspecto de justicia por el cual él había nacido. Él pensaba que podía ser, como yo dije hace un rato, por decirlo verdad, en algo poco más sencillo, el superhéroe, porque él reconocía que un elemento de justicia se estaba despertando dentro de él, el elemento de justicia del que nació. El elemento de justicia que estaba dentro de él de siempre. Se despierta a los 40 años y ahora él piensa que él podía ser justo, pero tratando de ser justo, como vamos a ver más adelante, echa ese aspecto de la justicia en lo que él podía conocer como la ley. Y lo vamos a ver. Mira lo que dice entonces la palabra del Señor. Él pensaba que había hecho lo que él pensaba que sus hermanos comprenderían. Esa palabra comprender está encerrada, y es por algo que voy a traer dentro de un instante. Él pensaba que la gente entendería que él estaba actuando piadosamente. El contexto es Moisés llegar
a ver a sus hermanos, ve el maltrato de un egipcio hacia un israelita y él mata al egipcio. Eso es lo que se da. Y viene el verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él pensaba que había hecho algo justo. Él pensaba que había implementado la ley justamente, como acabando con el egipcio. Pero no solamente pensaba que había hecho lo justo, habiendo matado al egipcio, sino que él pensaba que esta gente comprendería. Él pensaba que esta gente podían ver ese suceso como una actuación de piedad, que él estaba actuando piadosamente. Pero no solamente él pensaba que estaba actuando piadosamente, él pensaba que cuando los israelitas vieran lo que él hizo con el egipcio, ahora los israelitas lo iban a considerar como un igual. ¿Me estoy explicando? Ahora sí se supone que me dé a entender. Él asesina lo que es el egipcio. Él lo hiere hasta la fatalidad. Él, en un contexto de hacer justicia, dice que venga, que se venga, y lo mata. Luego de eso se establece el verso y este hombre dice, es que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, él pensaba que estaba haciendo justo y él pensaba que ahora iba a ser comprendido por esta gente y que se podía ver piadoso lo que él estaba haciendo. Y el resultado que él tendría era que esta gente lo vería como un igual, que esta gente lo vería como que es nuestro hermano. Acabó con un egipcio. Entonces mira lo que dice la palabra del Señor. Y aquí es donde yo quiero centrar mi mensaje en el día de hoy, en ese verso 26. ¿Y qué dice ese principio del verso 26? Y al día siguiente. Y al día siguiente. Y lo que yo quiero que tú comiences preguntándote en esta mañana es, después de ese suceso, ¿qué pasó en tu vida al día siguiente? Al día siguiente. Si duro es el hecho y si duro es el suceso que nos marca, más duro es el día siguiente. Y no vamos a saber pasar la página si no trabajamos correctamente el día siguiente. Mi oración en el día de hoy es que luego de este mensaje tú puedas recordar quizás el evento, pero te acuerdes del día siguiente y que tu día siguiente cambie para siempre, que tú tengas la capacidad de poder hacer lo correcto, que tú puedas tener la capacidad, como te voy a mostrar en el día de hoy, de lo que tendrás que hacer y que pases la página en tu vida y en el nombre poderoso de Jesús desde mañana, desde el día siguiente, tu vida sea completamente diferente en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el verso 26, ya estamos viendo el hecho, el suceso de que este hombre se convierte en un asesino. Moisés se convierte en un asesino y dice el verso 26, pero al día siguiente se presentó a uno de ellos que se reñían y los ponía en paz. Ahora va otra vez a ver a sus hermanos, pero ahora son dos israelitas los que están peleando y ahora Moisés se mete, una vez más el elemento de justicia, una vez más el querer ser justo, una vez más el querer hacer algo diferente. Moisés se mete en la pelea y le dice, varones, hermanos sois, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Ustedes son hermanos, pero él se presenta como uno más, él se presenta como uno de ellos. Él pensaba que ahora tendría influencia, porque en aquel suceso él lo consideraba justo, él pensaba que estaba haciendo justicia. No hiciste justicia, asesinaste, ahora te estás metiendo en una pelea de los que sí se consideran iguales y que a ti no te consideran iguales. Y mira la respuesta de ellos. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto? Y mira esta pregunta, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Al día siguiente, lo primero que pasa en nuestras vidas, después de una eventualidad, son interrogantes. ¿Por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me lo hicieron? Ahora este va al día siguiente de que es un asesino, una vez más, pensando que era un igual, ve a dos peleando y dice, aquí pongo paz. Y esto le dicen, ¿quién te puso a ti como gobernante nuestro? Gobernante eres tú allá. ¿Qué te crees tú que vienes a mandar aquí? Mandas tú allá. ¿Quién? Entonces, verso 28, mira lo que dice. ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio?
Mira si el ser humano es malo. ¿Ahora quieres tú matarme como mataste al egipcio? Dice el verso 29, y mira la reacción del día siguiente. Y yo le pido al Señor que tú hagas todo lo contrario. Mira la reacción de Moisés en el día siguiente del hecho, en el día siguiente del suceso. Al día siguiente mira la reacción al interrogante, mira la reacción al señalamiento, mira la reacción al quizás explotarle esa nubecita que tenía en su mente de la idea que él podía considerarse igual que ellos. Dice la palabra del Señor, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y esa palabra huir, lo que significa es desaparecer. Moisés quiere actuar en justicia. Él piensa que iba a ser comprendido aquel evento y que iba a ser ahora evaluado o considerado un peer y de la misma nación y somos hermanos. Ahora se trata de meter en un evento entre los israelitas y lo que recibe es un señalamiento y lo que recibe son cuestionamientos. Y ahora dice la palabra del Señor en el resumen que establece Esteban, que se desaparece. Y dime tú si esas no son las reacciones que todos nosotros tenemos en esas eventualidades que te estoy diciendo hoy. En esas eventualidades que te he dicho desde la semana pasada que nos marcan por siempre. Mal procesadas, no pasando la página correctamente y lo que tendemos a desaparecernos. Pensamos que desapareciéndonos todo se va a solucionar. Cuando no es así. Mira lo que dice el libro de Éxodo, y esto es como las películas. Estamos viendo el futuro y como alguien lo vio. Ahora miremos cómo se describió y cómo sucede. Vamos atrás, como las películas que van al frente y van atrás. Miremos el libro de Éxodo, que es lo que estamos haciendo en estos días. El capítulo 2, el verso 11. Miremos algunos detalles para entonces exponer las ideas en el día de hoy. Dice la palabra del Señor. En aquellos días sucedió que creció grande, refiriéndose a Moisés. Y ese crecido grande, que era lo que hablábamos ahorita, al llegar a los 40 años, era en varios sentidos. Era en cuerpo, era en mente, era en un estado de honor, era un estado de orgullo. A eso es lo que se refiere el creció grande. Moisés ahora maduro, Moisés pensando diferente. Dice la palabra del Señor, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Mira cómo destaca la palabra hermano, y lo traigo a colación por lo que te decía hace un rato. Él ahora se consideraba que era igual que ellos, que era hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía a nadie, y mató al egipcio y lo escondió en tierra. Y este fue el evento. Mira la descripción del detalle ahora en el libro de Éxodo, que ¿quién lo escribe? Él mismo. Él mismo está diciendo, mire para todos lados, no vi a nadie y lo maté. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, mira lo que dice la palabra del Señor, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El huir en tu mente, estés consciente o no estés consciente, tiene una razón y tiene un porqué. El porqué de la vida de Moisés fue que tuvo miedo, número 1, y número 2, sabía que lo estaban buscando para matarlo. Ahora el hecho y el suceso lo hace esconderse, pero el hecho y el suceso que sus hermanos, destaca Esteban, fueron los que se lo sacaron en cara y se lo presentaron de otra forma, no como él lo tenía en la mente, lo hace tener miedo y lo hace razonar que lo estaban buscando para matarlo. Y huye y se desaparece. Fue el elemento externo lo que lo hace procesar incorrectamente aquella eventualidad. Pastor, pero ¿cómo que él hizo algo incorrecto? Sí, él hizo algo incorrecto, pero lo que lo acentuó fue que lo habían visto. Y no solamente lo acentuó que lo habían visto, fue quien lo vio.
Y en la mente de Moisés, ahí es que comienza el desastre. En la mente de Moisés comienza el desastre cuando él pensaba que era justo, pero el elemento que establece de justicia fue un incorrecto. ¿Considerado por él? No, porque él durmió tranquilo. Pero al día siguiente, con los que él pensaba que estaba siendo justo, le hicieron saber que no. Y ahora él comienza a pensar, si yo defendiendo a estos, así me pagan, imagínate cómo va a estar Faraón, imagínate lo que puede estar pasando en Egipto. Tuvo miedo, Faraón lo iba a matar y huyó. Y se desapareció. ¿Y por qué yo traigo todos estos pensamientos? Pensaría Moisés que estaba pasando la página con el desaparecer. Pensaría Moisés que estaba pasando la página con el tan solo hecho de escaparse. Traigo todos estos sucesos para que tú, por favor, lo trates de razonar, porque yo no conozco las experiencias que tú has tenido en tu vida, pero las experiencias las conoces tú. Y comienza a razonar una vez más qué fue lo que sucedió, pero comienza a razonar qué sucedió al próximo día. Y al próximo día, ¿cuántas interrogantes surgieron? Al próximo día, ¿de quién vinieron las interrogantes? Porque si dolorosos son las interrogantes, más dolorosas son de parte de quién vienen. ¿Quién fue el que te señaló? ¿Quién fue el que te juzgó? ¿Quién fue? Y tú quizás pensabas que estabas haciendo lo correcto. Y tú pensabas que te acercabas de la forma correcta. Tú pensabas que estabas haciendo las cosas justamente, que estabas siendo justo. Pero después que hiciste lo que estabas haciendo por la familia, después que hiciste lo que estabas haciendo en tu trabajo, fue ese amigo que te pidió aquel favor y que tú ahora te arrepientes 1000 veces de haberle hecho el favor, porque te salió, como dice en buen puertorriqueño, el tiro por la culata, y ahora todo se complicó, ahora todo es más difícil, ahora, y lo que hiciste hasta el sol de hoy muchas veces en tu vida fue desaparecerte, fue salir corriendo, fue entonces asumir una postura de miedo, fue una postura de persecución, fue una postura de entonces abandonar aquello que realmente había sido el origen para poder hacer en tu vida. Y llega el instante entonces de haber experimentado el desierto y de encontrarte solo. Pero dice la palabra del Señor, y mira el libro de Hechos una vez más, y vamos a traer al futuro y a resumen en el verso 30. En el verso 30 dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el verso? Son 40 para tener madurez. Y fueron 40 para la toma de decisión de establecer una justicia. Pero una página mal pasada, ¿qué provocó en la vida de Moisés? 40 años más. 40 para el frente, 40 para atrás y 40 para el frente. Y lo dice la palabra del Señor. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, y esta es mi oración para tu vida en el día de hoy, y es lo que yo quiero que tú recibas como enseñanza de cómo pasar correctamente la página. Pasado 40 años, te traje todo el contexto de lo que este hombre vivió, para que vieras lo difícil que pudo haber sido, para que tú sepas que quizás no es tan difícil como lo que tú puedes estar pasando, aunque lo que tú puedes estar pasando realmente es difícil, pero que tengas la misma esperanza y aún más. Dice la palabra del Señor, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Estaba en el desierto, y no voy a tocar todos los detalles. Aquel hombre llegó a un lugar, se casó, tuvo hijos, empezó a tener un nuevo trabajo, ahora pastoreaba las ovejas. Pero llega el día que comienza a ver algo que le llama la atención. Comienza a ver algo que le llama la atención, y ese algo que llamaba la atención era un arbusto en medio de todo el desierto. Y ese arbusto, dice la palabra del Señor, que estaba encendido, pero la peculiaridad era que ese arbusto no se apagaba. Ese arbusto no se apagaba en ningún momento. Él se levantaba,
iba al trabajo, se acostaba y el arbusto estaba encendido. Iba otra vez a su casa, cuidaba las ovejas, regresaba a aquel lugar en la mañana y el arbusto estaba encendido. En la tarde llegaba, se iba a ir para su casa y el arbusto encendido. Y había algo que llamaba la atención de este hombre. Y cuando este algo llama la atención de este hombre, dice la palabra del Señor que vino a él la voz del Señor. Vino a él la voz del Señor. El verso 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Dice el verso 34: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré ¿a dónde? A Egipto te voy a enviar, de donde saliste huyendo. Vas a ir a aquel lugar donde saliste corriendo. Tú querías ser realmente justo, pues ahora te va a tocar establecer justicia. Vas a ir a aquel lugar, vas a regresar a aquel lugar, le dice el Señor. Y dice el verso 35: a este Moisés, a quien habían rechazado. El evento trae rechazo, el evento trae dolor, el evento al día siguiente por las interrogantes duele, el evento al ver la reacción y tú considerando que tenía que ser todo lo contrario, definitivamente se hace sentir uno rechazado. ¿Cómo? Diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios. ¿Cómo lo envió? Como gobernante y libertador por manos del ángel que se le apareció en la zarza. Solo un encuentro con Dios es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy. Solo un encuentro con Dios te hará pasar la página correctamente. Escucha bien, cuando se establecen todas estas interrogantes, cuando se establece todo esto en la vida realmente de Moisés, cuando la gente comienza a cuestionar y aquella gente se le paró al frente y le dijo: serás tú gobernante de nosotros, vendrás tú quizás con una capacidad de liderarnos a nosotros. La realidad es que no fue puesto en cuestionamiento el evento y el asesinato. Y esto es lo que yo quiero que tú recibas en este instante, en este momento. Muchos de los hechos y los sucesos que pasan en nuestra vida no se ponen en cuestionamiento. Lo que se pone en cuestionamiento siempre será lo que Dios querrá hacer en nuestra vida, lo que Dios querrá hacer en cada uno de nosotros, el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Cuando pasa lo que pasa en tu vida, más allá de la gente decir: pero él era esto o tal cosa, lo que la gente tratará de marcar será el futuro que tú tendrás, ese futuro que es mucho más grande, el futuro que está establecido por Dios. Y si algo yo vengo a decirte en el día de hoy es que cuando tú escuchas la voz de Dios y tienes el encuentro con Dios, de la forma que comienzas a pasar correctamente la página es entendiendo que más allá del suceso hay algo más grande, y es el propósito divino en tu vida, es el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios hace que pases la página correctamente y más allá del cuestionamiento se tenga que hacer una realidad en tu vida, pero tienes que encontrarte con Dios. Y yo en el día de hoy lo que quiero es que tú en tu pensamiento no tengas el hecho y no tengas el suceso, que en tu pensamiento tengas el día en que viste la salsa que ardía y no se consumía, ardía y no se consumía. Él no fue cuestionado por el evento, por aquellos israelitas. Él fue cuestionado una vez más por el propósito divino en su vida. ¿Cuál era el propósito divino en su vida? Traducir, y es lo mismo que debe ser el propósito divino en ti, traducir la voluntad divina en las vivencias diarias de aquel pueblo que iba a salir del maltrato de la esclavitud. Una vez más, traducir la voluntad divina en las vivencias diarias de un pueblo que había salido del maltrato y de la esclavitud. Pero esto no sucedería si este hombre no pasaba lo mismo. Esto no sucedería si este hombre no pasaba lo mismo. 40 años huyendo. Aquel pueblo 40 años esclavizado. El dolor emocional, el mismo. Un evento lo hizo desaparecer, pero algo más grande lo hizo regresar. Escuchar la voz de Dios. Y hoy, yo te voy a decir algo.
Por el resto de tu vida tú vas a tener que cargar con dos cosas y tú vas a tener que elegir hoy con cuál cargas. ¿Con el evento o con lo que ha dicho Dios? ¿Con el evento o lo que ha dicho Dios para ti? Pastor, ¿y el evento desaparece? No, pero la voz de lo que ha dicho Dios es más grande. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, y con esto cierro el capítulo 3, el verso 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿De qué? De mirar a Dios. ¿Había dejado de tener miedo Moisés? Le dejó de tener miedo a Egipto. Y si algo te debe dar miedo a ti, es no cumplir el propósito de Dios en tu vida, porque te vas para las páginas. No, ya dañé el mensaje, ya iba con algo. Es que dije que iba a predicar juicio de vez en cuando para que no se mueva. Ahora le teme a Dios. Ahora teme a Dios. Sale por miedo a Egipto. Sale por miedo a un hecho y sale por miedo a un suceso. Pero escucha bien, había una zarza que ardía y no se consumía. Ardía y no se consumía. Cuando tú llegas al nivel, y es mi oración para ti en esta mañana, y lo pude haber predicado mejor, pero cuando tú llegas al nivel, escucha bien, de poner por encima el plan divino en ti, no hay eventualidad que dentro de ti se apague esa zarza que un día llamó tu atención. Que se apague la zarza que un día llamó tu atención. Y mi oración en el día de hoy es que no sea el evento una vez más, que sea la zarza que llamó tu atención, que sea la presencia de Dios que llamó tu atención. Por eso van a seguir pasando eventos, pero a pesar de que pasan los eventos, lo que dijo Dios es más grande, y dentro de ti la zarza arde y no se consume. Por eso dentro de ti la zarza arde y no se consume. Pasan los mismos problemas, pasan los mismos revoluciones que otros pasan, pero dentro de ti la zarza arde y no se consume. Fue el mensaje que escuchaste, que arde y no se consume. Vas allá afuera y allá afuera quizás pasas hasta la misma eventualidad, pero ahora hay algo dentro de ti que arde y no se consume. Y hay gente que depende de tu experiencia divina para que aún en su esclavitud ellos puedan reconocer y saber que tú vives una libertad y que ellos la pueden vivir de esa misma forma. Y esa es mi oración en el día de hoy, que tú comprendas que vas a pasar la página correctamente cuando la voz de Dios sea mucho más grande en tu vida. Y la voz de Dios es mucho más grande en tu vida cuando hay algo dentro de ti que arde y no se consume. Hay eventualidad, hay juicio, hay cuestionamiento. Había algo en tu mente que podía parecer bonito. Ese mismo algo fue lo que te hizo esconderte. Hoy vas a salir con valentía, reconociendo lo que Dios ha hecho para ti, ha dicho para ti, para que entonces pases la página y tu vida sea otra en el nombre poderoso de Jesús. Las próximas semanas, y vamos a continuar en este capítulo, pero las próximas semanas, escucha bien, los eventos hacen en nuestra vida que lo que un día se dijo y lo que un día logré tener como capacidad, ahora me lo cuestione. No pienses que fue el final del Moisés, no pienses que fue el final de Moisés. De ahí en adelante, ahora comienza una conversación, y la conversación la vamos a ver la semana que viene, y de ahí en adelante comienza las excusas. Hoy quizás yo te estoy diciendo que dentro de ti se te mete esa salsa que arde y no se consuma, pero escucha bien, los cuestionamientos van a seguir, la duda van a seguir, y ¿sabes lo que va a tener que pasar en tu vida al día siguiente? Que vas a tener que pasar la página. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie, y la semana que viene te enseño otra eventualidad de cómo pasar la página.